¿Te imaginas poder invertir tu dinero en diferentes países, sectores y tamaños de empresas? ¿Cuáles son estos dos ETFs que pueden facilitarte esta tarea? Quédate con nosotros porque a continuación te presentaremos aspectos importantes de cada uno de estos ETFs. Iniciaremos por el Vanguard Total World Stock. Es un fondo que busca proporcionar una exposición a todo el mercado de acciones a nivel global. Esto incluye tanto mercados desarrollados como mercados emergentes, lo que significa que estás invirtiendo en empresas de todo el mundo. Pero ¿cómo se compone este fondo? Se compone de acciones globales. BT, que es el ticker con el cual lo encuentras en la bolsa mexicana, incluye acciones de miles de empresas, abarcando desde grandes corporaciones hasta pequeñas y medianas empresas. Tiene una diversificación geográfica. El ETF está diseñado para reflejar el rendimiento de los mercados de acciones en más de 46 países, incluyendo Estados Unidos, Japón, Reino Unido y muchos más. Sectores. ¿En qué sectores diversifica? BT también proporciona exposición a diferentes sectores de la economía, como tecnología, salud, finanzas, consumo, lo que ayuda a mitigar el riesgo al no estar concentrado en un solo sector. Lo estamos viendo en estos momentos donde las tecnológicas están cayendo de forma importante. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene? La diversificación instantánea. Con solo una inversión obtienes acceso a un portafolio global diversificado de bajos costos. ¿Por qué? Porque el ETF tiene una baja relación de gastos, lo que significa que menos de tu dinero se destina al pago del mantenimiento o de la tarifa que cobra el ETF. ¿Cuáles son los riesgos asociados? Volatilidad de los mercados. Como en todas las acciones, VT está sujeto a la volatilidad del mercado, lo que significa que su valor puede fluctuar y considerablemente. Tienes una exposición internacional. La inversión en mercados extranjeros puede implicar riesgos adicionales. Hay cambios en las políticas económicas de los países donde el fondo invierte o situaciones geopolíticas como las que ya hemos visto en el caso de la guerra de Ucrania y Rusia, los conflictos de Oriente Medio, los conflictos que ha habido también en el Mar del Norte que han afectado los precios de los combustibles. En fin, todo este tipo de situaciones son las que generan un gran problema. Vamos a hacer un repaso sobre este ETF más en particular. Como bien comentábamos y analizando el ETF como tal, vemos que tiene o te cobra una tarifa de mantenimiento del 0.07%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que por cada 10,000 pesos que tú inviertas en este ETF, te van a cobrar 7 pesos anualmente. En estos momentos, la acción o el ETF se cotiza en $110.71, lo cual lo pone en una posición relativamente accesible para la seguridad y el monto de diversificación que tiene este ETF. Te ofrece rentabilidades o retornos a un año de 8.54%, considerando el precio del pasado viernes. Bueno, lo que veíamos ya te cobra un 0.07%. En la última jornada sí tuvo una disminución importante de 1.84%. De hecho, todo el mercado cayó como tal. Ahora, ¿cómo se compone el portafolio? El portafolio se compone por 9.840 empresas de todo el mundo. Como podemos ver, el benchmark, es decir, el índice que toma como referencia para comparar este ETF, maneja alrededor de 10.059. Prácticamente VT tiene el 100% de estas acciones, por lo cual es una diversificación muy grande con un solo clic. Por otro lado, vemos que el retorno sobre el capital invertido es del 18%, lo cual es una excelente recuperación de tu inversión en el largo plazo. Por otro lado, vemos que tiene una diversificación en diferentes regiones. Lo comentábamos hace un momento, aunque el volumen grueso en estos momentos se encuentra un 65% en Norteamérica, un 14% en Europa y prácticamente un 10% en mercados emergentes que incluyen entre muchos otros a México, a países de Asia. En fin, hay mucha diversificación de todo tipo. Acá te presento las 10, sin embargo resaltamos las 5 acciones más importantes o de mayor peso dentro del portafolio en estos
estos momentos. Vemos que se encuentra Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta. También vemos a Google, a Eli Lilly, Broadcom, Taiwan Semiconductores. En fin, hay una cantidad impresionante de acciones dentro de este ETF. Vemos que la distribución tiene un pago de dividendo, el cual lo paga cada 3 meses, como acá se especifica, y aquí vienen las fechas de los últimos pagos que se han realizado. En general, amigos, este es un gran fondo, el cual nos va a permitir tener una gran diversificación en sectores, una gran diversificación en países y una gran diversificación en tamaños de empresa, lo cual da una estabilidad del mercado para estar posicionado ante los factores que se dejan venir recientemente. El segundo ETF que vamos a analizar es un ETF de bonos, que es el Vanguard Total Bond Market. El Vanguard Total Bond Market, BND por sus siglas en inglés, busca ofrecer una exposición amplia al mercado de bonos de Estados Unidos, incluyendo bonos del gobierno, bonos corporativos y bonos municipales. Su objetivo es proporcionar ingresos y estabilidad a la inversión. Pero ¿cómo se compone este ETF? BND incluye miles de bonos de diferentes emisores, lo que contribuye a una diversificación efectiva dentro del mercado de renta fija. Tipos de bonos. Los bonos que incluye bonos a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, permitiendo a los inversores aprovechar diferentes tasas de interés. Riesgos crediticios que tiene. Recordemos que toda inversión siempre conlleva un riesgo. El ETF contiene bonos de diversas calificadoras crediticias, desde los de alta calidad hasta aquellos con un riesgo algo mayor, lo que puede impactar tu rendimiento. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Son ingresos estables. BND tiende a generar ingresos regulares a través de pago de intereses, lo que puede ser atractivo para los inversores que buscan flujos de efectivo. Diversificación en renta fija. Al incluir una amplia variedad de bonos, el ETF reduce el riesgo asociado a la inversión en un solo tipo de bono. Protección contra la volatilidad. En momentos de incertidumbre en el mercado de acciones, los bonos suelen actuar como un refugio proporcionando estabilidad a tu portafolio. ¿Cuáles son los riesgos? Riesgos de tasa de interés. Si las tasas de interés suben, el valor de los bonos existentes puede bajar, lo que podría afectar el rendimiento de los ETFs. Y la inflación. La inflación puede erosionar el poder adquisitivo de los ingresos por intereses que genera este ETF. Vamos ahora a dar una revisión a los indicadores relevantes de este ETF. Vemos que te cobra un expense ratio, es decir, un gasto por administración de 0.3%, lo cual es bajísimo. Estamos hablando de $3 por cada $10,000 que inviertas. En estos momentos, este bono, cada uno de ellos se cotiza en $74.41 por certificado, y como bien decíamos, este es más bien es para buscar ingresos recurrentes, porque tiene un retorno de 3.28%. Es bajo, toda vez que recordemos que es un bono sobre rentas fijas. Acá podemos ver que su nivel de riesgo es muy bajo, prácticamente es de 2. Acá revisamos el fee que te cobra, el costo de administración de 0.3%, el precio de $74.41 al cierre del mercado del viernes pasado. Incluso en este momento vimos que el viernes creció un 1.14% el valor, y aquí vemos que el número de bonos que están asociados a este fondo, a este ETF, es de 11.220 bonos son los que están asociados a este ETF. Es una cantidad impresionante. En el caso de los bonos, aquí vemos que si tú mantienes los bonos durante todo el periodo de cada uno de los bonos, estarías alcanzando hasta un 5% de tu inversión de retorno si llega a la fecha de vencimiento. Las fechas de vencimiento promedio de los bonos que están incluidos dentro de este ETF es de 8.5 años. Por lo tanto, en este caso, si tú mantienes durante todo el periodo, puedes llegar a un retorno
retorno de este 5%. Esto es lo que nos quiere decir esta información. Como podemos observar también aquí, vemos que el 47% de los bonos están en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y prácticamente un 20% está respaldado por hipotecas del gobierno. Otro porcentaje muy elevado es que en el sector financiero está respaldado el 8.7% de la participación de estos fondos y en el sector industrial un 15.10%. Por lo tanto, también vemos una gran diversificación en bonos prácticamente de renta fija. Estos bonos pagan una distribución mensual, lo cual te permite tener acceso a un porcentaje interesante, una especie de sueldo que te permitirá contar con un flujo de efectivo en dólares. Acá vemos también cómo es la distribución que ha habido durante los últimos meses, prácticamente años, desde que el fondo se creó, y ha habido una distribución aproximadamente del 3.5, 3.6, 3.99%, que es lo que te pagan con relación a tu inversión, y que en estos momentos por cada acción que compraste de este ETF en el último pago fue de 22 centavos de dólar. Una opción que está en el caso de México, de nuestro país, que puede sustituir a este bono son los CETES. Viene siendo algo más o menos parecido, aunque no necesariamente lo mismo, pero pudiera funcionar la inversión de renta fija que determines para tu portafolio en ETFs y SOFIPOS. Entonces es muy importante que lo analices. Si tu interés es recibir ingresos en dólares, puede ser una buena opción este bono, y si lo quieres en pesos, lo puedes manejar en CETES, SOFIPOS, principalmente, que es lo que mejor está pagando. En conclusión, amigos, invertir en BT y BND, es decir, en el Vanguard Total Stock y en el Bond Total, te permite construir un portafolio diversificado que abarca tanto acciones globales como bonos de renta fija. Esta combinación puede ofrecerte un equilibrio entre crecimiento y estabilidad, lo que es esencial para cualquier inversor que busque maximizar su potencial de ganancias mientras gestiona el riesgo. Como siempre, te recomendamos que realices tu propio análisis. Sin embargo, es muy importante que observes cuál es tu perfil de inversionista para que tomes tus decisiones. Te voy a dejar una lista de mi cartera de inversión donde te comento cómo poder definir tu perfil de inversor, por un lado, y por otro lado, también te voy a dejar una lista de mi portafolio donde te explico qué porcentajes son los que yo estoy manejando de acuerdo con mi edad y mi perfil de inversor. Nos vemos en la próxima.